Hola niñas, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a desarrollar este día los contenidos de la página 120-121 que se refiere a la función inyectiva y a la función sobreyectiva. Para eso quiero que veamos un diagramita antes de dar las definiciones. Veamos ustedes, con ustedes hemos visto ya lo que representa una función. En este caso, tenemos una función que va desde A hacia B. Y la función está definida por esta ley de asignación, que es x más 1. Significa que aquí nosotros estamos determinando que a la x, cada valor de la x, le vamos a sumar 1 y vamos a encontrar el valor de y. Esta es otra forma de expresar una función. Y se los hago ver porque así les aparece en el libro. Pero esto es lo mismo que, digamos esto, f de x igual x más 1. La misma situación. Lo único que aquí se expresa de otra manera. X corresponde, ¿sí?, a la ley de asignación x más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada valor de x le vamos a sumar 1 y vamos a encontrar su pareja en el otro conjunto. Yo solo he colocado estos valores de x, pero ustedes saben que x puede tomar cualquier valor. Esta es una función polinómica, ¿se acuerdan? Es una función que tiene la característica de que no hay ninguna restricción, por lo tanto el dominio son todos los números reales. Entonces vamos a ir uniendo cada elemento x al sumarle 1 y vamos a buscar la respuesta en el otro lado. Para el primero, ¿cuánto vale x? 1. Aquí dice 1 más 1. Esto sería 2. Entonces el 1 se une con el 2. Esa es la primera pareja. Tenemos el otro elemento x, 2. 2 más 1, 3. Entonces el 2 se une con el 3. Y así sucesivamente vamos colocando cada uno, ¿verdad? 3 más 1, 4. El 3 se une con el 4. 4 más 1, 5. ¿Sí? Y 5 más 1, 6. Quiere decir que estamos obteniendo, ¿sí?, los siguientes elementos. Mire, aquí vamos a continuar. La imagen de 1 es 2. La de 2 es 3. La de 3 es 4. La de 4, 5. Y la de 5 es 6. Vea usted que para cada elemento del dominio hay un elemento en el rango. Y ese elemento es único. Esa es la característica de una función, ¿verdad? ¿Se acuerda? Una función es aquella con a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno en el rango. Ahora, quiero que veamos el otro caso que hemos colocado por acá. Dice que es una función siempre de a en b, pero ahora la ley de asignación es x cuadrado más 1. Vamos a elevar al cuadrado cada elemento y después le vamos a sumar 1 y vamos a encontrar la respuesta en el otro conjunto. Vamos a ver. Menos 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. Quiere decir que el menos 2 se une con el 5. Muy bien. Menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. O sea que el menos 1 va con el 2. 0. 0 al cuadrado, 0. Más 1, 1. O sea, el 0 se une con el 1. Ahora, 1. 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Mire, aquí pasa algo interesante, ¿eh? Mire, ¿qué pasó? Este 2 es imagen del menos 1 y del 1. Vamos a ver aquí qué pasa. 2. 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. Mire, otra cosa interesante. Este 5 es imagen del menos 2 y del 2. Quiere decir que en nuestra tablita
de valores. Usted ya sabe cómo tabular esto, ya lo vimos en las clases anteriores. La pareja del menos 2 es 5. La del menos 1 es 2. La del 0 es 1. La de 1 es 2 y la de 2 es 5. Mire usted que las parejas se han repetido. Quiere decir que este 2 tiene dos elementos en el dominio. En otras palabras, este 2 es imagen de dos elementos del dominio. Lo mismo pasa con el 5. Ahora, vamos a ver las gráficas. Mire qué pasa con las gráficas. Aquí están ya las dos gráficas. Mire, ya las tengo preparadas. ¿Qué observa usted en esta gráfica? Mire, esta ya tomando valores positivos y negativos. A cada elemento del dominio le corresponde una imagen. Mire, a cada elemento del dominio le corresponde una imagen en la x más 1. Pero mire qué pasa en x cuadrado más 1. A cada elemento del dominio, por ejemplo este que sea menos 2, menos 1, aquí su imagen es 2. Y para 1 también su imagen es 2. Quiere decir que aquí la imagen se repite. Fíjense el concepto, que eso es bien importante. Esta se llama función inyectiva. También llamada función 1 a 1. Pero esta otra función no es inyectiva, así como está. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque a dos elementos diferentes del dominio tienen la misma imagen. Veamos el concepto. No se los voy a dar como está en el libro, porque en el libro aparece un concepto bastante confuso que a ustedes les puede traer cierta confusión. Dice, una función f de a en b es inyectiva si en a, dice, si a valores diferentes del conjunto A le corresponden valores diferentes del conjunto B. En palabras más simples, niñas, una función es inyectiva si la imagen no se repite para otro elemento. Así de fácil. Un ejemplo de la vida real es el matrimonio. El matrimonio debe ser una función inyectiva para que funcione. ¿Por qué? El hombre debe tener una y solo una mujer, y esta mujer debe de tener solo uno y un hombre, no más. ¿Sí? Si el hombre tiene dos mujeres ya no es función, y si la mujer tiene dos hombres tampoco. ¿Verdad? Tiene que ser 1 a 1, por eso se llama así, 1 a 1. Una función para que sea inyectiva, para cada elemento del dominio, sus imágenes deben de ser diferentes. Mire lo que ha pasado aquí. Veámoslo en la tabulación. Veámoslo en la tabulación. Esta que no es inyectiva. Mire, para el elemento menos 2, su imagen es 5. Y para el elemento 2, su imagen también es 5. O sea que para dos elementos diferentes se tiene la misma imagen. Ya no es inyectiva. Porque para que sea inyectiva, para dos elementos diferentes, sus imágenes deben de ser diferentes. En palabras sencillas, la imagen no se debe repetir. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber si tenemos las gráficas de una función? Si tengo las gráficas de una función, ¿cómo voy a saber si estas funciones son o no son inyectivas? Pues esto es bien sencillo, miren. Lo único que hago es trazar líneas horizontales. Imaginariamente, ¿verdad? No me voy a poner a manchar todo el cuaderno. Mire, trazamos líneas horizontales. En la primera, vamos a ver que enfoque bien. En la primera, trazamos una línea horizontal. Mire, toca solo en un punto. Trazamos otra línea horizontal, toca solo en un punto. Y si empezamos a trazar líneas horizontales, tocan solo en un punto a la gráfica. Entonces esta sí es inyectiva.
Pero mire qué pasa en la otra. Tengo esta, con solo una que pase, mire, ya tengo dos imágenes aquí. Toca a la función en 2 puntos. Ah, pues esta no es inyectiva. Mire la tercera. Veamos la tercera. Trazo una línea horizontal, toca solo una vez. Trazo otra línea horizontal, una vez. Trazo otra línea horizontal, una vez. Pero mire qué pasa acá. Trazo una horizontal, toca 2 veces. Trazo otra horizontal, toca 2 veces. Con solo una que pase, que toque a la gráfica en más de un punto, entonces se dice que ya no es inyectiva. Fíjese bien, para saber si la gráfica de una función me determina una función inyectiva, basta con trazar líneas horizontales. Si estas líneas horizontales tocan en más de un punto, ya no es inyectiva. Ahora, ¿cómo podemos hacer que sí sea inyectiva? ¿Cómo podríamos hacer que sí sea inyectiva? Pues lo único que podemos hacer para que una función que no es inyectiva sea inyectiva es restringir el dominio. ¿Qué significa? Veamos este caso que tenemos planteado acá. Acá el dominio de esta función son todos los reales. Y el rango son de menos infinito hasta 4, porque aquí llega hasta 4, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué va a pasar si yo quiero que esta función sea inyectiva? Pues puedo hacer dos cosas. Puedo tomar solo una de las dos partes que tiene. Mire, puedo tomar solo esta parte, mire, o puedo tomar la otra parte. Mire, si hago esto, entonces sí ya es inyectiva. Tomo una parte, ya sea la que está a este lado o ya sea la que está al otro lado. Pero ¿a dónde va a estar la diferencia? En el dominio. Porque ahora el dominio de esta función va a ser de menos infinito a 0. Y el rango sigue siendo de menos infinito a 4. Ahora, ¿qué pasaría en este? En este el dominio sería de 0 a más infinito. Y el rango siempre sería de menos infinito a 4. Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿y eso cómo lo voy a saber? Pues acuérdese cómo veíamos en la gráfica. El eje horizontal es el dominio y el eje vertical es el rango. ¿A partir de dónde toco? Mire, desde aquí ve. Los negativos de la X. Por eso es de menos infinito a 0. ¿Aquí a dónde voy? Para allá. Los positivos de las Y, de las X también. Entonces estoy tomando solo la parte o todos los positivos o todos los negativos, incluido el 0. Eso me restringe el dominio, porque el dominio natural de esta función es todos los reales. Pero si toma todos los reales, no es inyectiva. Pero la puedo convertir en inyectiva. ¿Cómo? Tomando solo la mitad. Tomo una parte o la otra. Si ustedes ven ahora, si trazo líneas horizontales, ya es inyectiva, cualquiera de las dos. Esto se llama restringir el dominio para que una función que no es inyectiva sea inyectiva. Veamos ahora la función sobreyectiva. Fíjese lo que sucede en este tipo de función. El concepto es bastante sencillo, yo se los voy a dar en términos fáciles, ustedes lo pueden leer en el texto, está en la página 121, pero lo vamos a ver de una manera más sencilla, no tan técnica como dice en el libro. Aquí tenemos una función que va del conjunto A al conjunto B, no está determinada la ley de asignación.
Simplemente este es el conjunto A, que tiene por elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el conjunto B, que tiene por elementos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pueden ver que la ley de asignación, que no sabemos cuál es, pero determina que el primer par ordenado es 1 con 7, la primera pareja. La otra pareja 2 con 6. La otra pareja 3 con 9. 4 con 11, 5 con 10. ¿Qué observan ustedes ahora aquí en este tipo de función? Pueden observar que el conjunto B tiene por elemento, fíjense bien, aquí viene la definición. El conjunto B tiene por elementos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero el rango de esta función es 6, 7, 9, 10 y 11. ¿Qué observan entonces? Que hay dos números, el 12 y el 8, que no tienen elemento en el dominio. ¿Sí? Estos dos le sobran al conjunto de llegada. En otras palabras, el rango no coincide con el conjunto de llegada. ¿Quién es el conjunto de llegada? Lo dice aquí. Aquí lo dice, miren. De A hacia B. Los elementos del conjunto de llegada es todo el conjunto B. Del 6 al 12. Pero el rango no toma en cuenta al 8 y al 12. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Entonces, para que lo entendamos sencillo, una función va a ser sobreyectiva si el rango es el mismo conjunto de llegada. ¿Sí? Si el rango es el mismo conjunto de llegada. Vámonos al otro ejemplo para que lo veamos también con gráficas. Aquí se los hice con un diagrama de Venn. Aquí vamos a ver qué pasa con la gráfica. Mire, aquí me dice que va de los reales a los reales. O sea que mi conjunto de partidas son reales y mi conjunto de llegada son reales también. Ahora, fíjese en esto. Si terminamos la tabulación, dice que la ley de asignación es x cuadrado menos 4. Menos 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Menos 4, 5. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 4, menos 3. 0 al cuadrado, 0. Menos 4, menos 4. 1 al cuadrado, 1. Menos 4, menos 3. 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. 3 al cuadrado, 9. Menos 4, 5. Si nosotros hacemos el gráfico, pueden ver ustedes cómo queda. Más o menos aquí, ¿verdad? Mano alzada, cómo queda el gráfico. Vean ustedes qué pasa cuando grafico. Miren, el dominio son todos los reales. Porque aquí yo puedo seguirme extendiendo en la X. Pero ¿qué pasa en la Y? Mire qué pasa en la Y. ¿Cuál es el rango acá? Vamos a ver si se acuerdan cómo lo hacíamos. ¿Se acuerdan de mi paletita, verdad? ¿Cómo hacemos? Ponemos la paleta acá. ¿Tocamos a la gráfica? No. ¿Tocamos a la gráfica? No. ¿Tocamos a la gráfica? No. ¿A partir de dónde empezamos a tocar la gráfica? Si ponemos la paletita así horizontalmente. La empezamos a tocar desde 4. ¿Hasta dónde la dejamos de tocar? Nunca. Entonces quiere decir que el rango va desde el menos 4 infinitamente. Ahora bien, vamos a la definición. La definición me dice que va una función de los reales hacia los reales. Mire qué interesante. Mire qué interesante.
El dominio sí coincide, mire. Mire, mire. El dominio sí coincide. Reales, reales. Pero mire qué pasa con el rango. Mire qué pasa con el rango. El rango me dice que es de -4 a más infinito. Y aquí me decía que los reales es el conjunto de llegada. Por lo tanto, estos dos no son iguales. El rango no es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, esta tampoco no es sobreyectiva. ¿Cómo saber entonces si una función es sobreyectiva o no? Basta con encontrar un elemento del rango que no sea tomado en cuenta. O sea, un elemento que no tenga preimagen. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a determinar cuando una función es sobreyectiva si el rango coincide con el conjunto de llegada. Mire, lo mismo pasó en el ejemplo anterior. El rango era 6, 7, 9, 10, 11. Pero el conjunto de llegada tenía el 6, 7, 8, 9, 10. Habían dos que no estaban aquí. Por lo tanto, como no son iguales, no es sobreyectiva. Aquí, como el rango no es igual al conjunto de llegada, tampoco es sobreyectiva. Entonces, para saber si una función es sobreyectiva, hay que ver que el rango sea el mismo conjunto de llegada. ¿A dónde lo voy a saber? Aquí donde me da esta característica. Ahí van a ver ustedes los ejemplos en el libro, que les da función de y les da el conjunto de partida y conjunto de llegada. Cuando ustedes hacen la gráfica, determinan dominio y rango. Si el rango no coincide con el conjunto de llegada, entonces no es sobreyectiva. Bien, veamos ahora la función inversa. La función inversa la pueden encontrar ustedes en la página 125 de su libro. Pero se los voy a tratar de explicar, como siempre, lo más sencillo posible, con un lenguaje más digerible para ustedes. Aunque ustedes lo pueden ver ahí en el libro también, pero veamos si lo podemos comprender de esta manera. Tenemos una función del conjunto A hacia el conjunto B. El conjunto A tiene por elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B tiene por elementos 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ahora, hemos establecido estos pares ordenados. 1, 14. 1, 14. 2, 10. Miren. 3, 12. 4, 20. 5, 18. Y 6, 16. Ahora bien, como es la función inversa, o sea, lo contrario a, ahora la función que se llama inversa y que se denota por f a la menos 1, o sea, con un exponente menos 1, ¿qué va a suceder ahora? Que ahora va a venir al revés, de B hacia A. Mire. Entonces, si aquí teníamos el par ordenado 1, 14, ¿quién va a ser ahora el par? Muy bien, 14,1, o sea, lo contrario a. Mire, si tenemos el par ordenado 2,10, ahora va a ser 10,2, lo opuesto, contrario. Si tenemos 3,12, ahora va a ser 12,3. Miren. O sea, lo único que cambia es que le estamos dando vuelta a los pares ordenados, ¿verdad? 4,20 sería 20,4. Miren. Ahora, 5,18 sería 18,5. Y el último,
6,16 sería 16,6. ¿Qué es lo que observan ustedes entonces? ¿Qué ha pasado? Vamos a este pequeño diagramita. Miren. En la función f de x es el dominio, ¿sí? Y es el rango. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos la inversa? Va al revés. Mire, la función f de x va de x hacia y. ¿Sí? ¿Sí? Mire, x dominio, y el rango. Pero la función inversa, denotada por f a la menos 1, el rango pasa a ser el dominio. Y el dominio pasa a ser el rango. Importante. Mire, el dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. ¿Quién es el dominio acá? El dominio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en la otra, ¿quién es el dominio? El dominio es 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mire, mire qué importante. Aquí el dominio era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí el dominio es 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aquí el rango es 10, 12, 14, 16, 18, 20 y aquí el rango es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pueden ver ustedes que cambiaron. El dominio pasó a ser el rango y el rango pasó a ser el dominio, porque es una función inversa. ¿Sí? Una función inversa. Ahora bien, hay una característica sumamente importante en una función. Para que una función tenga inversa, debe ser una función 1 a 1. ¿Se acuerda usted lo que decíamos hace un ratito? Función 1 a 1. Veamos un ejemplo práctico, sencillo acá. Tengo de A hacia B. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 en A. Y en B tengo 6, 7, 8, 9 y 10. Si hacemos esta función 1,7, 3,7, 2,6, 4,8, 5,9. Mire, esta función, ¿sí? Esta función no es inyectiva. ¿Se acuerda por qué no es inyectiva? Porque el 7 se repite. ¿Qué pasaría si le damos vuelta a esta función? ¿Qué pasaría si le damos vuelta? Veamos, ¿qué pasa si le damos vuelta? Par ordenado 1,7, ahora sería 7,1. 2,6, 6,2. 3,7, 7,3. Miren, 4,8, 8,4. 5,9, 9,5. ¿Qué pasa aquí? El 7 va a tener dos imágenes. Eso quiere decir que esta ni siquiera es función. ¿Se acuerda cuál es la definición de función? Función es aquella donde a cada elemento del dominio le pertenece una y solo una imagen. Una y solo una imagen. Esta tiene dos imágenes, entonces ya no es una función. Por eso es una característica importante. Para que una función pueda tener inversa, a cada elemento del dominio le debe de pertenecer una y solo una imagen y no repetirse. ¿Sí? O sea, debe ser función 1 a 1. Si no es función 1 a 1, mire lo que sucede. Cuando le invertimos, ni siquiera me da una función. Hay que tener ese cuidado para lo que es una función.
y poderle encontrar su inversa. Bien, vamos a ver cómo se encuentra la inversa de una función. Recuerden que al inicio de esta clase pues les dije la forma de expresar una función y hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en este primer ejemplo tenemos una función que va de reales a reales, conjunto de partidas reales, conjunto de llegadas reales. Esto es lo que quiere decir, conjunto de partidas reales, conjunto de llegadas reales. Vean este otro, una función que va de 0 a más infinito, conjunto de partida o dominio, y este es el conjunto de llegada o rango. Ahora bien, tienen que ser funciones uno a uno, por eso es que está seccionada esta. Este es el ejemplo que vimos hace poco, donde teníamos que restringir el dominio para que fuese una función. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar la inversa de una función? Fíjese, en su libro se lo expresan así, les dije, ¿verdad? Que se lo pueden expresar así. Pero esto es lo mismo decir f de x igual x más 3. O es lo mismo decir y igual x más 3. De cualquiera de las dos maneras. De cualquiera de las dos. Es lo mismo. Aquí f de x igual x más 3 o y igual x más 3 es lo mismo que está acá arriba. En el libro les aparece así, pero ustedes la pueden expresar de cualquiera de estas dos formas. Yo les voy a enseñar un paso sencillo para encontrar la inversa. En su texto le piden que primero usted tiene que sustituir ciertas variables. Yo se lo voy a enseñar más fácil. La forma en que yo se lo voy a enseñar es la siguiente. Lo primero que le voy a pedir es que despeje la x, ya sea que la tenga así o la tenga así, usted va a despejar la x, o sea, la va a dejar solita. Veamos, si la tengo aquí, f de x igual x más 3, ¿quién le hace estorbo a la x? Hay que dejar esta x sola, esta x, esta función en x, esta x. ¿Quién le hace estorbo? El 3. ¿Qué está haciendo? Sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces quedaría f de x y menos 3 igual x. Mire, despejamos. Cuando ya tengo solita a la x, voy a hacer el segundo paso. Cambio de variable. Mire, cambio de variable. ¿En qué consiste el cambio de variable? Simplemente decir que f de x va a ser x y x va a ser f a la menos 1 de x. ¿Sí? Miren, cambio de variable significa que f de x le vamos a poner x y a x le vamos a poner f a la menos 1. ¿Qué significaría entonces? Que en lugar de f de x, ¿qué me va a quedar? X menos 3. Y en lugar de x, f a la menos 1 de x. Esta es la inversa, ¿no? Esa es la inversa ya. Así de sencillo. Primero despejo la x y luego hago un cambio de variable. En el libro creo que se lo piden al revés, pero yo siento que es más fácil hacerlo de esta manera. Y si tengo en y, lo mismo, ¿verdad? Y igual x más 3, despejo la x. Este 3 está sumando, pasa restando, quedaría y menos 3 igual x. Y cambio variables. En lugar de la y, voy a poner x menos 3. Y en lugar de x, f a la menos 1 de x. Aquí está la inversa. Mire, nos da lo mismo. Pero si usted quiere, para que se vea bonito, le cambia la forma de expresarse, ¿verdad? Porque generalmente ponemos a la función al lado izquierdo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Despejar la x y luego cambiarle la variable.
Vamos a ver aquí, en este otro ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 4. Despejemos x. Despejando x. ¿Cómo quedaría? Este 4 está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Entonces quedaría f de x más 4 igual x al cuadrado. Ahora, ¿cómo quito este cuadrado? Porque la x no está solita, tiene este cuadrado. ¿Cómo lo quitamos? ¿Sacamos raíz? Muy bien, saquemos la raíz. Raíz de f de x más 4 igual x. Ya estuvo, ya terminamos, porque ya la x ya está solita. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a escribir raíz de, en lugar de f de x, x más 4. Y en lugar de x, f a la menos 1. Aquí está ya la inversa. Si usted la quiere ver bonita, solo le da vuelta. F a la menos 1 de x igual la raíz de x más 4. Miren, aquí está ya la inversa. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Simplemente despejo y cambio variable. Veamos este otro ejemplo. Mire aquí lo que me dice. F va de este intervalo a este. Aquí lo único que me están dando es el dominio y el rango. Esto que no les cause polémica ni nada. Dominio de menos 3 a más infinito y rango de 0 a más infinito. Pero para hallar la inversa, esto, bueno, lo único que me verifica esto es de que es una función inyectiva. Nada más. Porque para tener inversa debe ser inyectiva. ¿Cómo hacemos? Hoy vamos a hacerlo con la y. Vamos a poner y igual raíz de x más 3. ¿Cómo quedaría? ¿Qué es lo primero que tengo que quitar? La raíz, ¿verdad? ¿Cómo quito la raíz? Elevo al cuadrado a ambos lados. Y al cuadrado igual, y aquí también elevo al cuadrado, x más 3, y elevo al cuadrado. Aquí para que se elimine. Aquí hice el paso, en el ejemplo anterior acá no lo hice, pero ustedes sabían que ahí sacábamos raíz. Quiere decir que aquí me quedaría y cuadrado igual x más 3. Ahora, fíjense algo interesante en esto. Me dice que tengo que dejar a la x sola. Este 3 me está haciendo estorbo. Está sumando, va a pasar restando. Entonces quedaría y cuadrado menos 3 igual x. Ya está solita la x. Como la x ya está solita, bien, entonces aquí lo único que hacemos es ya cambio de variable. En lugar de y, vamos a poner x al cuadrado. Menos 3. Y en lugar de x, f a la menos 1 de x. Aquí está su inversa ya. Para que se vea bonito, solo le cambiamos f de x igual x cuadrado menos 3. Miren, esta es la inversa de esta función. Así de sencillo. Veamos qué pasa con el otro ejemplo. Este otro ejemplo me dice f va con su dominio real es menos el menos 2, porque ese es el que hace 0 el denominador, ¿se acuerdan de esta función? Y r menos 0, que este es el rango. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver, la misma tónica, mire. Vamos a cambiar y igual 1 entre x más 2. Tenemos que despejar la x. Pero aquí hay un problema. La x está como denominador. Entonces lo voy a pasar para el otro lado. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y por x más 2 igual 1. Ahora aplico la ley distributiva. X por y, xy. Más x por 2, y por 2, 2y igual 1. Miren, repitiendo, este x más 2 está como denominador, está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado. Quedaría y por x más 2 igual 1. Hacemos la ley distributiva, y por x, xy. Y por 2, 2y igual 1. Ahora despejo la x. No hay que perder de vista que lo que queremos hacer es despejar la x. Este 2y se va para el otro lado. Quedaría
x por y igual 1 menos 2y. Ahora, este y que está multiplicando va a pasar a dividir. Ojo, no perdamos de vista que lo que queremos es dejar solita la x. Este que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces quedaría x igual 1 menos 2y sobre y. Aquí ya está despejada la x, mire, ya está solita. Entonces solo hacemos el cambio de variable. F a la menos 1 de x va a ser igual 1 menos 2x sobre x. Esta es la inversa de esta. Mire, solo hacemos el cambio de variable, repitiendo aquí, hacemos el cambio de variable. En lugar de la x, f a la menos 1. Y en lugar de la y, x. Mire, solo reescribimos otra vez. En lugar de la x, f a la menos 1 igual 1 menos 2y, pero en lugar de la y, x. Sobre y, pero en lugar de la y, x. Entonces, cuando ya tenemos el cambio de variable, esta es la inversa de la anterior. Así se encuentra la inversa de una función.